No, maestra. Ah, Ahí ya, está. ahora sí. Ahora sí. Es muy importante, y eso lo vamos a ver en esta clase, tener claro cuál es nuestro objetivo de investigación y en ese sentido con quién vamos a trabajar. Porque a veces, y se los he comentado en otras clases, puede ser que nos hagamos bolas. Entonces, que digamos padres de familia y maestros. Y al final la información que nos brindan los padres de familia no es tan relevante para esa investigación, ¿no? O alumnos, pues qué tipo de alumnado vamos a trabajar. Entonces, en ese sentido, es muy importante que sepamos cuáles son nuestros objetivos para delimitar muy bien nuestro sujeto de estudio y si éste nos va a dar la información que nosotros estamos teniendo, pues para nuestra investigación, ¿no? Porque si no, puede ser que tengamos información periférica que en realidad no nos está aportando mucho. Sí, ¿quedó claro, Federico? Sí, Miss. Sí, Sí, ok, maestra. muy bien. Gracias. Bueno, pues si les parece bien, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a seguir avanzando con la técnica e instrumentos, ahora de tipo cuantitativo, y después vamos a ver de tipo cualitativo. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. En las dos clases pasadas vimos los diseños, ¿sí? Los tipos de diseños cuantitativos y cualitativos. Entonces, en los diseños cuantitativos vimos que están los diseños experimentales, los cuasi experimentales y los que no son experimentales. Y no sé si se acuerdan que mencionábamos que pues en el ámbito de la educación los cuasi experimentales pues son muy populares, justamente porque trabajamos con grupos que ya están hechos, ¿no? Ya están armados. Puede ser a nivel primaria o en el caso de ustedes pues con grupos de universitarios. Y en la clase pasada hablábamos de los diseños cualitativos y no sé si se acuerdan que les expliqué pues en qué consiste la investigación fenomenológica. ¿Alguien se acuerda de dónde viene la fenomenología? De cómo la persona reconoce o entiende su realidad. Sí, ¿cuál es el punto de Ujú. vista de la persona, de su realidad y de su vida? Ujú. Ajá. Gracias, Silvia. ¿Alguien más? ¿Se ve bien o lo hago más grande? Un poquito más grande. Que intenta comprender y describir tanto pensamientos como sentimientos, perspectivas, Ujú. de determinadas experiencias que en este caso son. Sí, puntos de vista, ¿no? Entonces aquí digamos que hay como una separación, hay como una ruptura con la parte positivista. Gracias, Monse. Entonces justo aquí lo que se busca es saber cuál es el punto de vista del sujeto, ¿no? Más que llegar a generalizaciones o a leyes. Luego, ¿se acuerdan de la narrativa? ¿Qué fue lo que se dijo sobre la narrativa? Que busca comprender hechos cronológicos de una persona. Sí, y puede tener que ver, gracias, Monse, con su historia de vida, por ejemplo, ¿no? Que nos cuente un personaje o una persona su historia de vida, pero también decíamos que este relato de vida puede ir enmarcado en un tema en especial. Entonces, a lo mejor desde el ámbito educativo podríamos ver em, una reforma educativa enfocada a una persona, ¿no? ¿Qué es lo que dice la persona que vivió el cambio de un modelo educativo a otro, o la implementación de ciertas políticas educativas, que les ponía yo un ejemplo de mi papá, que él empezó a estudiar en una escuela pública que antes no existía y que gracias a eso pudo pues haber una movilidad social, ¿no? De ser una familia de obreros a ser una familia de profesionistas. Entonces, esa narrativa de la persona nos puede dar cuenta de un hecho social. En este caso, pues de un hecho educativo o vinculado con un aspecto
educativo. Ok, ¿se acuerdan de la etnografía, del diseño etnográfico? Bueno, pues Sí, ¿eh? perdón. Sí, que bueno, el diseño etnográfico pues busca analizar en profundidad pues las diferentes culturas y sistemas sociales de un grupo en específico. Ujú. Ujú. Justamente, gracias, ¿eres Luis? Teo, Ah, solo que no está gracias, es funcionando que mi no te cámara ahorita. veo. Sí, Sí. justamente porque viene de la antropología. Entonces, aquí mencionábamos que la antropología surge en esos países que tenían colonias, como puede ser Inglaterra, Francia, que tenían colonias en África, en Inglaterra, y que se interesan por estudiar estas otras culturas, ¿no? Y de ahí surge la palabra de el otro. ¿No? De buscar, de investigar, de entender al otro. Sin embargo, hoy en día, pues la antropología ya se usa para estudiar a nuestras sociedades, ¿no? Para vernos a nosotros mismos. Y justamente de la etnografía viene lo que es el diario de campo, la observación participante, sí, todas estas herramientas vienen de ahí. Y por último está la investigación-acción, que es algo de lo que ya hemos hablado. ¿Qué es lo que pueden mencionar sobre la investigación-acción? Doroteo. En el diseño de investigación-acción Ujú, existe una participación directa por parte de la persona que está estudiando cierto fenómeno. Y ujú, pues bueno, es algo reflexivo y busca como tal comprender la situación para mejorar y proponer cosas para resolver los problemas que se ujú. presentan. Ujú. Gracias, Doroteo. Sí, y este diseño también es muy particular o muy característico de, del ámbito educativo, ¿no? Justamente porque los docentes estamos ahí en el medio de la situación, pues podemos realizar ciertos cambios. Podemos hacer antes una investigación, hacer un diagnóstico y proponer ciertas estrategias para trabajar de otra manera y tal vez realizar ciertos cambios. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo respecto a este breve repaso? Muy bien, entonces vamos a pasar a el tema que nos corresponde hoy, donde pues los puntos que corresponden a este tema es la observación cuantitativa, el cuestionario, el test sociométrico y las escalas de actitud. ¿Alguien pudo leer las ideas clave? Sí, maestra. ¿Te acuerdas, Monse, qué es lo que nos dice en las ideas clave sobre la observación cuantitativa? Pues nos habla acerca de registrar el fenómeno observado Ujú, y que para esto tenemos que establecer varios puntos a seguir, como por ejemplo el establecer el objetivo que se va a observar. ujú. De todo el macro, elegir el micro y de ahí Ujú, comenzar. ujú, Este, planificar justo esta parte de las sesiones que vamos a observar, cuánto tiempo se va a observar, en qué ujú, momento. Em, También nos habla sobre esta parte de informar a las personas que se les va a observar con el consentimiento informado, ujú, creo que así se llama. Em, y pues esta parte del registro eh, de la observación. Nos ujú, hablan también como de ventajas y limitaciones de esta técnica o instrumento de ujú. cuantitativo para la recolección de datos. Gracias, Monse. Sí, y todas las técnicas que vamos a ver en esta sesión, pues es importante que tengamos presente que tienen ventajas y tienen desventajas, ¿no? Y pues algo que es muy importante es identificar con qué categorías o de qué forma vamos a cuantificar o a tomar nota, a llevar el registro,
como está diciendo Monse, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un tema, vamos a generar una serie de categorías para poder hacer esa cuantificación. ¿Quieres comentar algo más, Monse? No, maestra. Gracias. Gracias. Ok, bueno, vamos a pasar entonces en primer lugar al cuestionario. Ustedes ya están bastante familiarizados con estos temas, pues ya por el avance que tienen. Sin embargo, no está mal como ver algunos puntos, ¿no? Como con un poquito más de detalle. ¿Alguien quiere leer esta parte del cuestionario? Yo, profesora. Gracias, Silvia. Es una de las técnicas de encuesta de donde se obtienen datos cuantitativos, descriptivos y analíticos y que son fácilmente cuantificables. Pueden ser identificación, género, edad, profesión, dicotómicas, sí, no, opción múltiple A, B, C, D, escolares, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Ordenación, ordena del 1 al 5, platillo que más te guste, que más te gusta. 4, 2, 1, 3. Gracias. Entonces aquí podemos pensar en las preguntas que nosotros podemos hacer para el tema que estamos trabajando, ¿no? O para nuestra investigación. Escalares se refiere a como que va ascendente, ¿no? Entonces aquí puede ser que la persona solo haya terminado primaria o que tenga universidad, pero también se puede referir como a otros factores, ¿no? Que vaya como avanzando, por ejemplo, un tipo de sueldo, ¿no? ¿Cuánto ganas? ¿Qué rango de dólares ganas? ¿De 100 a 200, de 300 a 700? Sí, entonces ahí Ok. la persona va a escoger. Entonces tenemos estas opciones dentro del cuestionario. Y bueno, lo que me gustaría hacer en esta clase es compartirles investigaciones que se han hecho utilizando estas técnicas. Entonces aquí les quiero presentar este artículo de Bausela Herreras, que es sobre la calidad de vida universitaria, donde en esta parte le están explicando al alumno cuál es el objetivo de este cuestionario. ¿Alguien quiere leerlo? Si me permite, Doroteo. maestra, con todo respeto. Con este cuestionario pretendemos conocer cuáles son vuestras necesidades de orientación psicológica con el fin de poder planificar y desarrollar un servicio de orientación psicológica y programas eficaces que den una respuesta satisfactoria a las mismas. La manera de contestar es muy sencilla. Se trata de colocar una X donde estimes más adecuado y de responder por escrito a la pregunta que se te formula. No hay respuestas verdades o falsas. Ten presente que tus respuestas son absolutamente anónimas, ya que no se pueden identificar quién las ha dado y serán, mantendrán en absoluta confidencialidad, pudiendo ser solicitados en el Vicerrectorado de Estudiantes y Asuntos Sociales. Fecha en León A. de 2000. Muchísimas Es gracias. cuanto. Bueno, ahí hay algunos errorcitos de redacción, ¿verdad? Pero bueno, lo copié y lo pegué tal cual como estaba. Entonces, bueno, esta es la carta de presentación hacia el alumno, que es un universitario, y vamos a ver cómo se elaboró el test para que hagan un pequeño análisis ustedes. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profesora. ¿Sí? ¿O lo hago un poco más grande? Un poquitito, maestra, si se puede. Sí, claro. Ahí se ve mejor, Monse. Muy bien. Entonces, fíjense, copié una parte, no copié todo, pero vamos a ver que de un lado horizontal están estas preguntas, ¿no? Y de este lado vertical están estos ámbitos. ¿Alguien quiere, Doroteo, quieres leer estas preguntas que están acá? Claro que sí, profesora. A ver. Gracias. Detección de necesidades.
¿Necesitas o has necesitado de orientación y o información en las siguientes áreas? ¿Qué importancia crees que tendría el satisfacer estas necesidades para los estudiantes universitarios en general? Ordena del 1 al 13 según la importancia que tú le concedes en tu caso. Gracias, Doroteo. Ok, y verticalmente, Ok. Número 11. Superar un accidente automovilístico, trabajo. 12. Superar una enfermedad física o mental. 13. Problemas de alimentación, anorexia, bulimia. 14. Problemas de sueño, insomnio. 15. Problemas de ansiedad, ansiedad ante los exámenes, miedo a hablar en público, fobias. 16. Fallecimiento de un ser querido. 17. Resolución de conflictos, familiar, pareja, laboral o académico. 18. Adicciones, tabaco o alcohol. 19. Probabilidad de autocontrol. Juego patológico. Compras compulsivas. 20. Problemas del estado de ánimo. Depresión, apatía, desánimo. Faltan unas más, pero ahí no, no sé. ya lo Sí, ya. dejamos. Sí, Ok. muchas gracias, Doroteo. Ay, ¿de qué? Pero bueno, a grandes rasgos, a partir de la información que tenemos, ¿qué es lo que alcanzan ustedes a ver en este cuestionario? ¿Qué es lo que dirían? Incluso tomando en cuenta la presentación. Uy, que necesitan ayuda psicológica los estudiantes. O que se busca ¿Necesitan ayuda? conocer. O que se busca conocer si necesitan ayuda psicológica el alumnado, la plantilla, bueno, los estudiantes. Saber si necesitan ayuda. Entonces, ese sería uno de los objetivos. ¿Qué otros objetivos identificarían ustedes? Gracias, Doroteo. ¿En qué temas requieren justo la ayuda? Ajá. ¿O a qué tipo de temas acceden Ujú. o han accedido? Que justo tendría que ver con estos ámbitos, ¿no, Monse? Sí. Ajá. A lo Ok. mejor 2 años después del 2020, este tema estaba mucho más elevado que en años anteriores, ¿no? De ansiedad. Estoy especulando, pero podría ser, ¿no? Que aquí hubiera como estuviera más alto que en otros momentos. ¿Qué otra cosa observan ustedes respecto a esto, a estas tres preguntas? Que quiere identificar la importancia de manera colectiva y de manera individual, ¿no? Porque en Sí. los 4 puntos pregunta acerca de la importancia, pero de los estudiantes universitarios en general, pero en la última columna habla de qué importancia tiene para la persona que está haciendo que está dando el cuestionario, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos como dos dimensiones o dos perspectivas. Daniel, ¿levantaste la mano? Sí, ¿se escucha? Sí. Sí, me parece extraño en esa última columna y me provoca curiosidad por qué el orden es del 1 al 13. Ujú. ¿Qué podría representar eso o qué nos indicaría? Porque luego estamos mucho más acostumbrados, si es del 1 al 10, a Exacto. sacar porcentajes como de manera muy ágil, ¿no? Pero del 1 Ajá. al 13, ¿no? ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún motivo? Sí, tendríamos que revisar el artículo, pero también otra cosa que choca un poco es que en esta pregunta está del 1 al 4 y aquí está del 1 al 13, Ujú, ¿no? Entonces también Mm, como que los índices para medir pues no van de manera paralela. ujú, Ujú. Maestra, de repente es porque desde el 11 hacia abajo hay 13 ítems, por eso pide que lo ordenen, ¿no? Ah, ok, Creo que eso puede ser. puede ser. Ah, claro, que Porque aquí. dice ordena, ¿no? Entonces Ajá, entendería que tiene que ser el número de ítems que tiene que ordenar. sí, aunque son más, ¿no? Claro, es que si comienzan el 11 más 13 debe ser como 24, Ah, entonces. Ujú. sí, gracias, Silvia.
Ok, bueno, entonces aquí tenemos toda la información que nos generaría este cuestionario, ¿no? O sea, a partir de este ámbito tendríamos estas tres preguntas contestadas y, ¿qué les iba a decir? Y podemos como ir viendo cada ámbito. Ahora, ¿cuáles son como las desventajas que le ven a un cuestionario? No solo a este, sino a la aplicación de un cuestionario. Que no se puede ahondar más en las respuestas. O sea, Exacto. ejemplo, en la primera es sí y no, pero ¿y el por qué? Entonces ahí esa sería una limitante. Ujú. Sí, por ejemplo, aquí la cuestión de la alimentación, ¿no? A lo mejor hay un tema de anorexia en la universidad y puede salir un indicador muy alto que sí, pero no tenemos más información. Y justamente por eso se han vuelto muy ricos, como hicieron ustedes en sus actividad uno, pues muchos proponen un diseño de investigación mixta, ¿no? Donde justamente si aquí la respuesta es sí, tal vez más adelante con esa persona o con las personas que se hayan elegido, se puede profundizar en el tema de la anorexia y la bulimia, ¿no? Donde se puede hacer una entrevista a profundidad sobre específicamente este tema, por ejemplo. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Para qué nos serviría? Bueno, Doroteo ya lo dijo. Ah, Marvel, perdón. Hola, buenas noches. Siempre aportando un poquito a las dificultades que menciona que pueden suceder Ujú, y pues también compartiendo un poco de la experiencia. A veces cuando se entregan los cuestionarios, las personas de pronto no comprenden alguna palabra y entonces por no preguntar al investigador, o en este caso si el investigador no está muy atento a esas posibles reacciones que pueda tener, la persona contesta a como lo comprende. Y eso ujú, nos puede causar también algún tipo de problema al momento de procesar la información. ujú, Y la otra situación es que, por ejemplo, cuando estamos utilizando este tipo de cuestionario y están dos personas al mismo tiempo llenando este cuestionario y además se conocen, mm, empiezan a interactuar y a veces consensúan las respuestas y ujú, entonces se pierde también un poco en la objetividad en estas respuestas. ujú, ujú. Sí, muchas gracias, Marvel. Así es. Otro problema que puede ser muy importante lo que dice Marvel, ¿no? Que la persona no entienda la pregunta, entonces no la conteste como corresponde o que no la quiera contestar, ¿no? A lo mejor aquí hay un tema tabú que no quiere hablar de ello ni siquiera en el cuestionario, entonces a lo mejor va a poner que no. ¿No? Y no tenemos como el lenguaje corporal ni la información para saber si hay un problema con esto. Y también tenemos, pues, la gente que no va a contestar, que tenemos que tomarla en cuenta, que siempre aparece, aunque no exista la opción de no contestó, siempre va a haber gente que no nos conteste, ¿no? Entonces, justamente eso es como importante. Muchas veces también el propio lenguaje corporal del que está aplicando el cuestionario influye para que el otro conteste, ¿no? Como que diga, ¿cuántos años tienes? 24. ¿Y tienes hijos? No. ¡Ah! ¿No tienes hijos? Entonces, esa reacción ya puede como influir en las siguientes respuestas. Muy bien, paso al siguiente. Otro Aquí comentario les dejé el link y si más. quieren, sí, Daniel, dame un segundito. Aquí les dejé el link y si quieren pueden darle una revisada al artículo. Daniel, ¿querías comentar algo? Sí, si se puede subir un poco en el cuestionario. Algo que noto que también puede ser confuso a la hora de tener que de alguna forma codificar, sintetizar o ver a qué resultado se llega es que combina algo personal con algo colectivo. Es decir, necesitas o has necesitado ayuda en la primera columna y en la segunda es qué importancia crees que tendrían para los estudiantes universitarios en general. Y luego en la tercera columna pues vuelve a acudir a la figura individual para decir que en tu caso qué,
qué rango, ¿no? O qué importancia le concedes. Entonces, Ujú, si el objetivo es la detección de las necesidades, no está claro si es en el sujeto o es en el colectivo o están los dos combinados y ujú, entonces se vuelve más complejo o más difícil de sintetizar. ujú. Sí, yo creo que están pensando como en los dos ámbitos, ¿no? En la respuesta personal y en la perspectiva que se tiene como del colectivo universitario. Ujú. Y que justamente aquí nos explican, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando ellos y por qué están haciendo esas preguntas? Pero sí, o sea, son dos categorías distintas, ¿no? Que se tienen que, em, em, pues, analizar cada una por su lado. Muy bien. Gracias, Daniel. Paso a la siguiente, que es el test sociométrico, que también algunos de ustedes ya están familiarizados con esto. ¿Alguien quiere leer? Daniel, ¿quieres leer esto? Sí, con gusto. El test sociométrico, existen test de personalidad, inteligencia, aptitudes, creatividad o personalidad. Cuatro objetivos principales: afectivos, de trabajo, lúdicos y de detección de líderes o rechazados. Muchas gracias. Entonces aquí puse dos ejemplos. Si no nos da tiempo, solo vemos uno. Pero es muy interesante, pues desde el ámbito de la psicología, la pedagogía, recursos humanos, etcétera, cómo nos sirve para acercarnos a estos ámbitos. Entonces les voy a poner un ejemplo de un estudio que se hizo. Este no es de educación universitaria, es de educación infantil, sobre pues un estudio de este tipo. ¿Alguien quiere leer esta parte? Perdón que ahora sí le eché rollo, pero es que es importante que leamos lo que está o sepamos lo que están diciendo los investigadores, pues de su propia investigación. Yo, profesora, Gracias, Luis Adán. casos prácticos sobre el empleo del cuestionario. En el contexto educativo y en concreto en educación infantil, las interacciones grupales darán lugar a la adquisición y desarrollo de determinadas capacidades que se usarán en el futuro. En el presente trabajo se muestra una investigación empírica que pretende estudiar las interacciones entre niños de la etapa de educación infantil. Concretamente, este documento presenta un estudio realizado en un aula de educación infantil de un centro rural agrupado, con una alumna con posibles necesidades educativas especiales. Un total de 7 alumnos contestaron a un test sociométrico y la maestra responsable completó un cuestionario con el fin de reconocer las relaciones entre los estudiantes. Los resultados muestran que los alumnos son capaces de elegir y rechazar a sus compañeros y no se identifican especiales elecciones en relación con la alumna con necesidades educativas especiales. O sea, ya aquí ya nos está diciendo, nos está adelantando cuál fue el resultado. Entonces voy a pasar a la siguiente lámina donde podemos ver el cuestionario que elaboró la autora. ¿Quieres leer las preguntas, Luis Adán? Sí, claro. Cuestionario elaborado por la autora. En el test sociométrico se realizaron las siguientes preguntas, adaptadas a las edades de 3 a 6 y teniendo en cuenta la terminología y conceptos empleados. Uno, ¿qué compañeros, compañeras prefieren que se sientan a tu lado? Ponlos en orden, empezando por el que más te gustaría. Dos, haz lo mismo con los que no te gustaría que se sentaran a tu lado. Ponlos en orden, empezando con el que menos te gustaría. 3. Adivina los que te han elegido para sentarse a tu lado. 4. Adivina los que te han elegido para que no te sientes a su lado. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver de esta investigación? ¿Qué es lo que dirían? Don, Eh, em, sí, bueno, Luis. perdón. Siento yo que están haciendo una evaluación para, o sea, más que nada, eh, elegir quién te aportaría más a la clase, o sea, de quién te apoyarías más y de quién no te apoyarías. Ujú. Ok, vamos a ir profundizando en eso. Sí, Luis, gracias. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación de Cristina Rodríguez? Bueno, se dice Estudiar. en el texto, ¿no? Ajá. El fin es conocer las relaciones entre los estudiantes Ujú, y ya Ventura
como nos decía maestra, los resultados, donde no pareciera que hay especial elección en relación con una estudiante, un miembro del grupo que tiene necesidades educativas especiales. Ujú. Gracias, Daniel. Sí, es como un contexto muy particular. ¿Alguien más? Por ahí oí una voz. Yo, Brenda. pues entiendo que la autora quería evaluar si alguno de los niños, bueno, con ese resultado, discriminaba a la alumna con, o tenía como alguna predilección, no discriminaba, sino que por la edad tenía alguna predilección o no predilección por la alumna con educaciones, con necesidades educativas especiales. Creo que Ujú, es su ujú. conclusión. Gracias, Brenda. Sí. ¿Cómo está elaborado el cuestionario? Así a lo que ven, a grandes rasgos, no, no tienen que ser expertos en el tema. Pues son preguntas abiertas, simples. Muy sencillas, ajá, Que no están enfocadas en el objetivo, ¿no? Necesariamente. ajá. O sea, Sí, puede no, dar por casualidad el objetivo o no. ajá. O sea, no están preguntando por la niña directamente. Ujú. Además son subjetivas porque dice adivina. Ajá. Los que te han elegido, ajá. Que Como se adaptan quién, a los conceptos y terminologías de la edad. ajá. En, Sí. en cierto modo como que lo está poniendo en una situación de sesgo al estudiante, ¿Por qué, por- Doroteo? porque se adivina los que te han elegido para sentarte a su lado, Ujú, pero a la vez lo pone a elegir y luego lo pone en la otra situación de que haz lo mismo con los que no te gustaría que se sentaran. Pues ujú. en cierto modo es como un experimento social, pues, sí. Ujú. Sí, Pero porque, podría ser, disculpe, profesora, para que saber cómo identifica a sus compañeros, pero cómo se identifica cada uno dentro del grupo. No es ajá, como que, sí, a mí también me dio la idea de que era un poco, como que orientado al sesgo, pero ajá, después veo como que ahí yo cómo veo a los demás y cómo creo que los demás me ven a me mí. ven. Ajá. Entonces como que podría inicialmente pensar que es sesgo, pero de repente también tiene un objetivo de esa dualidad, ¿no? De ser consciente de cómo veo a los demás y luego yo aplicarme el análisis, que creo que es bastante reflexivo, ¿no? Sí, sí, gracias, Silvia. Imagínense que en relación a esta primera pregunta, muchos alumnos, más del 50%, contesta que es Carlitos, quien preferirían que se sentara a su lado. Entonces, si hay una gran mayoría que contesta Carlitos, también esta información nos sirve para pensar qué papel está jugando Carlitos en el salón. A lo mejor juega un papel de liderazgo o es un alumno, un compañero que apoya, ¿sí? Entonces, aquí también, aunque no es el objetivo de la investigación, podemos tal vez ver que Carlitos es un personaje dentro del salón que juega cierto liderazgo, ¿sí? Ahora, ¿con quién no te gustaría que se sentaran a tu lado? Aquí, perdónenme que otra vez estoy jugando con las posibilidades. Si la niña que tiene ciertas discapacidades apareciera en una mayoría, pues ya nos está dando una información, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Sí, estaría brindando información de rechazo, que justo es el tipo de preguntas que nos manejaba el documento, Ujú, ya sea de trabajo, afectivas, de detección de líderes o ujú, de percepciones positivas o negativas. ujú, En este caso son las dos últimas, el adivina quién ujú, te ha elegido para que no te sientes a su lado o para así sentarte a su lado. Tiene que ver con ujú. percepciones positivas o negativas. Ajá. Y tal vez el adivina es justamente porque se está trabajando con niños muy pequeños, ¿no? Tal vez si se estuviera trabajando con alumnos más grandes, aquí la pregunta hubiera sido formulada de otra manera, como mencionaban ustedes. Ok, en relación a eso,
puse otro ejemplo también del test sociométrico que tiene que ver con esto que ya intuía Luis Adán, ¿no? Que ya alcanzaba a ver. Entonces, fíjense, este ejemplo lo puse pensando ya en un grupo de universidad. Monse, ¿quieres leer el objetivo general? Sí. Didáctica general, grupo de tercero de pedagogía, 28 estudiantes. Identificar las relaciones de afinidad, rechazo y patrones de interacción que influyen en el trabajo colaborativo dentro del grupo, con el fin de mejorar la dinámica y la organización de equipos. Gracias. ¿Alguien quiere leer los objetivos particulares? Doroteo. Objetivos particulares. Identificar las relaciones interpersonales dentro del grupo. 2. Conocer las preferencias para el trabajo colaborativo. 3. Detectar posibles situaciones de aislamiento o rechazo. 4. Identificar líderes naturales y roles informales. 5. Analizar la cohesión grupal y los subgrupos existentes. 6. Recopilar información para mejorar la dinámica de trabajo en el aula. 7. Evaluar la percepción del clima social del grupo E. Gracias. Ok, ¿está claro estos objetivos? ¿Alguien quiere comentar algo? Entonces, aquí lo que vemos es cómo un test sociométrico, como decía Monse, nos sirve para contestar estas preguntas, ¿no? Como les decía yo, puede ser en un ámbito escolar, pero también de recursos humanos, ¿no? Donde a lo mejor puede ser que el jefe no esté jugando un rol de liderazgo o que haya una persona dentro del grupo de empleados que esté jugando ese papel o identificar ciertas problemáticas, ¿no? Muchos de ustedes en el pitch mencionaron el tema de la motivación. Entonces, aquí nos está sirviendo como para identificar varios temas, ¿no? O puede haber un grupo que sea problemático y otro no. Entonces, ver qué es lo que está pasando con ese grupo, ¿sí? Nos sirve para hacer ese tipo de diagnóstico. ¿Alguien había pensado para su trabajo un test de este tipo? No, no, no. No, no lo Ok. conozco. En este momento, ¿alguien está pensando que un test de este tipo sería adecuado para su tema? ¿No? Ok. Yo, ¿Alguien? maestra. ¿No? Yo, Xochitl. Sí. Xochitl, Hola, buenas tardes. No me había podido conectar hasta ahí, una disculpa. no te preocupes. Sí, yo de hecho estoy pensando en utilizar test sociométrico psicométrico. Ujú, En mi tema se habla o se va a hablar acerca de lo que es depresión y ansiedad ujú, en estudiantes de universidad. En la ujú, escuela justo donde yo estoy trabajando en la universidad y aprovecho pues el recurso para poder aplicar este tipo de test y ujú. afortunadamente tengo el permiso, ¿no? De la Excelente. escuela. Ujú, Entonces, los que yo voy a utilizar son test que ya están estandarizados. Entonces, bueno, no sé si haya algún tema con que ya sean test estandarizados, ya que son los que ya están pues específicamente diseñados para detectar este tipo de situaciones, que ujú, es enfocada en lo que es depresión y ansiedad. Se llama Hamilton de depresión y Hamilton de ansiedad. ujú, Eh, y bueno, esos ya vienen prediseñados. No sé si hay ujú. algún tema con esa situación, maestro. No, no creo que haya ningún tema, porque tú explicas que esos tests están hechos para eso y al Ujú. contrario, ¿no? Como que tienen la rigurosidad de que te van a dar la información que tú necesitas. Sí, así es. Mm, perfecto, muchas gracias, Xochitl. No, gracias a usted. Ok, entonces vamos a pasar a este cuestionario que también es parte de los test sociométricos para ver, para pensar a qué pregunta, a qué tema creen que corresponde cada pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la pregunta A dice, ¿con qué tres compañeros, compañeras te gustaría trabajar en un proyecto final de investigación? ¿Por qué consideras que aportan al trabajo y te sientes cómoda, cómoda colaborando con ellas? ¿A cuál creen que corresponde? ¿A evitación colaborativa?
afinidad académica, a liderazgo, a convivencia o evitación colaborativa. Afinidad académica, maestra. Unidad académica. Afinidad académica. Muy bien. A ver, vamos a ir avanzando. Ok. Luego está la B. ¿Con qué dos compañeros, compañeras preferirías no trabajar en un proyecto final? Y aquí, bueno, explica brevemente la razón. Evitación. Evitación. ¿Alguien más? Evitación. Evitación. Muy bien. Luego está la C. Menciona a dos compañeros con los que sueles hablar o convivir durante los descansos o actividades informales. Convivencia. 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 Ajá. Luego hay gente con la que podemos convivir y no trabajamos tanto, ¿no? Que... Ok, luego está la D. Elige a un compañero que consideres buen líder para coordinar un equipo de trabajo. Liderazgo. Liderazgo, ajá. Y selecciona una opción. Me siento integrado el grupo, me siento parcialmente integrado, me cuesta integrarme con mis compañeros. No aparece una categoría, ¿No quizás. aparece? Ay, se me fue. El Es uno Sí, que hay dos puede ser evitaciones la combinación. colaborativas, maestra, la 1 y la 5. Ah. Sí, falta la 5. Ah. Ay, perdónenme. Déjenme checarlo para ver qué fue lo que pasó, que tenía yo aquí. Bueno, ¿esta a qué creen que responda? Pues a nivel personal, ¿qué tan predispuesto estás para trabajar en grupo, ¿no? De manera Sí, colaborativa. ajá, podríamos llamarle sentido de pertenencia. Si les parece, lo pongo aquí. Ujú. Si era este, para que no quede fuera ninguno. Ujú. Entonces aquí le ponemos 5, ¿sí? ¿Voy bien? Sí. Sí, Ok, ¿qué es lo que quería yo que viéramos con este sencillo ejercicio? Pues que nos demos cuenta que cada pregunta está buscando algo, ¿sí? Está buscando una información. Entonces, que tengamos claro que estas preguntas no son como al azar, no son porque sí, sino que estamos buscando una información. No vamos a preguntarle como directamente a la persona, ¿con qué personas tienes evitación colaborativa? ¿No? Sino que vamos a desarrollar estas preguntas para contestar estas categorías. ¿Sí? Ok, ¿les aportó algo esta parte del test sociométrico? ¿Ya lo sabían? A mí la verdad sí me llevó a conocerlo. No, no tenía conocimiento de que existía. Ujú. Nunca he respondido a uno y no lo había planteado para mi investigación. Sigo Gracias. sin plantearlo, pero pues ya lo conozco. Ok, muchas gracias, Monse. Y justamente aquí está lo que nos mencionaba Monse, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve este tipo de tests? Para identificar qué tipo de personas y también, pues, para hacer propuestas, ¿no? Por ejemplo, de algún grupo o de equipos de trabajo, de participación, de actividades cooperativas. Ok, ¿está claro esto? sí. Pasamos al que sigue entonces. Ok, este sí estoy muy segura de que ustedes lo conocen y porque han hablado de él bastante. ¿Alguien quiere leer esta parte, que es ya nuestra tercera parte? Sí, yo. Gracias, Adriana. Escalas de actitud. Predisposición aprendida para responder coherentemente de manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolo. Ideas clave. Pues esto lo retomé directamente de las ideas clave. Ok. Sí, Adriana. La escala Likert está integrada por un conjunto de ítems en forma de afirmaciones para que las personas elijan uno de los 5 puntos o categorías de la escala. Son opciones que representan una escala ordinal. Ujú. Ejemplos de escala:
muy de acuerdo, ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. Ujú. Siempre, la mayoría de las veces sí, algunas veces no, la mayoría de las veces no, nunca. Gracias. Esto también lo tomé de las ideas clave. Ahora voy a compartirles otra investigación sobre este tema. ¿Alguien quiere leer o quiere seguir leyendo, Ariana? Sí, Leo. Casos prácticos sobre el empleo de escalas de actitud. El propósito del presente trabajo es elaborar una escala de actitudes de los estudiantes hacia las tutorías académicas que permita desarrollar futuras investigaciones y acciones encaminadas a conocer, monitorizar o mejorar la función tutorial. El estudio se ha ceñido a estudiantes de carreras de ingeniería y como resultado se ha obtenido una escala de 16 ítems. Distintas pruebas y medidas han puesto de manifiesto su consistencia interna y fiabilidad. Se han identificado tres dimensiones: aspectos de seguridad, confianza, de motivación, interés personal y de utilidad para la asignatura. El paralelismo entre estas dimensiones, Ay, perdón. Quería hacértelo más grande y salió peor. gracias. El paralelismo entre estas dimensiones con las facetas tutoriales que la perspectiva de enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante requiere, confirma la necesidad de implementación de un nuevo modelo de tutoría. Gracias. Aquí también ya tenemos un esbozo de la conclusión. Ok, en los ámbitos escolares donde ustedes trabajan, ¿existe esta figura de las tutorías académicas? Sí, Sí, ¿En qué consisten? bueno, distintas cosas. Hay acompañamiento o hay tutorías sobre contenidos en trabajos que se realizan. Ujú, El acompañamiento más bien tiene que ver con eh, facilitar como una especie de hermano mayor, si se puede decir, ¿no? ujú, Y darle a entender cómo es que opera la institución y cómo moverse, cómo navegar dentro de la institución. Y ujú. la tutoría de contenido, pues tiene que Exacto. ver con el trabajo que se realiza, si está bien encaminado, si es coherente, en fin, hay Ujú, como varias lógicas, ¿no? O incluso ujú, hasta tutoría para realización de tesis. ujú, ujú. Muchas gracias, sí. ¿Alguien más? Sí, la tutoría generalmente puede ser incluso de alumnos de cursos superiores a cursos inferiores, o el maestro porque puede dar tutorías sobre alguna práctica clínica o cómo explorar, por ejemplo, en medicina, tiroides, Ujú, ¿no? Es como una orientación, como ujú, decía Daniel, como ujú. el mayor que le enseña al menor. Ujú. Sí, como además de la figura del maestro, puede existir esta otra figura de la tutoría, ¿no? Gracias, Victoria. Ok, ¿alguien más? Bueno, ya que tenemos como este punto en común, este punto de partida, vamos a ver cómo se realizó este, este cuestionario y cuáles fueron las conclusiones del estudio. Entonces, no sé si lo alcancen a ver. Si quieren que lo haga más grande, ahí lo alcanzan a ver. Se corta ¿Lo un hago más poco en la grande? parte de la izquierda. Por el- Ahí lo ven mejor. Ahí vemos más la tabla. La tabla, sí es lo que quiero que vean. Ah, perfecto. Sí se Sí, ve. ok. Entonces, primero tenemos la escala, ¿no? Que va del 1 al 5. Y las instrucciones nos dicen, piensa en general en las tutorías y valora tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones. ¿Alguien quiere leer como del 1 al 5 nada más para que nos demos una idea? Yo, profesora, Gracias, Luis Adán. uno, creo que acudiendo a tutorías se optimiza el tiempo de estudio. Dos, el trato con los profesores
Es tutorías que produce ven- vergüenza, nerviosismo. 3. Ujú. Me interesan las tutorías porque se adquieren soltura en el trato personal. 4. No quiero molestar a los profesores yendo a tutorías. 5. Las tutorías son un medio eficaz para resolver dudas. ¿Sigo? Gracias. No, yo creo que con esto ya nos hacemos una idea de cuáles son como las preguntas que se plantean, ¿no? Ok, ahora vamos a ver cuáles son las conclusiones a las que se llegaron a partir de implementar este instrumento. ¿Alguien quiere leer las conclusiones? Doroteo. Conclusiones del estudio. A pesar de las limitaciones que acompañan siempre a este tipo de cuestionarios, las distintas pruebas realizadas sobre la escala opuesta han puesto de manifiesto su consistencia interna y fiabilidad. Por tanto, este instrumento resulta adecuado para evaluar las actitudes de los estudiantes hacia las tutorías académicas y permitirá desarrollar futuras investigaciones en esta faceta de la enseñanza universitaria, así como acciones encaminadas a implementar, monitorizar o mejorar planes de acción tutorial. También puede tener un uso directo por parte de profesores como material de diagnóstico inicial, análisis de necesidades y evaluación de la efectividad de sus intervenciones tutoriales. Aunque este trabajo se ha ceñido al ámbito de las carreras de ingeniería, podría ser utilizado en otras ramas de la enseñanza previa comprobación de su adecuación, siguiendo un procedimiento similar al expuesto en el presente artículo. Muchas gracias, Doroteo. Ok, ¿alguien quiere comentar algo sobre este instrumento? ¿Qué opinan? ¿Lo consideran adecuado? Y fíjense que aquí hay algo importante que ya nos están diciendo los autores, ¿no? Que hay tres dimensiones, que es el aspecto de seguridad, confianza, de motivación, interés personal y de utilidad para la asignatura, ¿sí? Entonces, algo que es importante que ustedes vean es que detrás de estas dimensiones hay una reflexión teórica. O sea, las autoras, aunque aquí no lo vemos, hicieron un marco teórico para generar estas tres dimensiones, o como alguien dijo por ahí en su trabajo, tres pilares. Ajá. Entonces, a partir de estas tres es que se desarrollan las preguntas. ¿Mm? ¿Le da Sí, suficiente información para generar conclusiones a los autores? Me parece que sí. Ujú, Además, digo, en la diapositiva anterior culmina hablando de que está centrado el modelo en el estudiante, ¿no? ujú, En la perspectiva de enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante. Entonces sí está enfocada en ello, pues lo que quiere conocer sí atañe directamente al sujeto aprendiz. ujú, ujú. Que además es estudiante de ingeniería. Ujú. Entonces lo tenemos como muy delimitado, ¿no? Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Sí, maestra, en mi caso voy a aplicar este tipo de cuestionarios. Yo fui Ujú, quien mencionó lo de los tres pilares ujú, y también igual me estoy basando en las dimensiones, ¿no? Porque creo que es importante como darle un orden para que de esa forma queremos recoger la información. Pero ujú, además, en mi caso, yo he pedido permiso para aplicarlo a tres alumnos ujú, y también recojo la información de las preguntas que de repente hicieron las personas, ¿no? ujú, Como que algunos respondieron muy rápido, otros de mm, repente me dijeron, ¿y qué significa estrategias de aprendizaje, ¿no? Porque ujú, una de las preguntas era si desarrollas estrategias como para validar tu aprendizaje autónomo. ujú, Entonces, y ahí también, bueno, la conclusión, ¿no? O sea, con las tres personas todavía no siento que amerite de repente hacer alguna explicación de qué significa estrategia. Prefiero que las personas, este, tomen como su concepto para decir sí.
tienden, o sea, qué tanto tienden, aplican estrategias para su autoaprendizaje, ¿no? Ujú, ujú. Ujú. Muchas gracias, Silvia. Sí, entonces Sí, justamente estás aplicando lo que veíamos al principio sobre la observación, ¿no? De estas personas que se están sí. encuestando, estás Ujú. registrando. Eso le iba a comentar, porque una cosa es el cuestionario, Ujú, pero además también creo que es bastante rico identificar cómo estas personas ujú, desarrollan el cuestionario, ¿no? Estar con ellos, ujú, preguntarles o esperar que ellos pregunten, pero ver cómo es todavía como un piloto, con el ujú, objetivo de luego afinar una ujú, versión final del cuestionario. Sí, a mí me pasó eso, ¿no? La pregunta y después ver porque en realidad tienen 5 valores. ¿No? ujú, En el cuestionario que usted mostró, donde habían 4 valores, ujú, no dejamos a la persona ponerse como en el punto medio, ¿no? ujú, Entonces, no sabemos si su neutralidad va a apuntar para arriba o para abajo. ujú, ujú, Aquí podríamos identificar quién pone el punto medio del 3 como para de repente, en base a eso, ya irnos a otro tipo de evaluación, ¿no? Otro instrumento, porque mi ujú, enfoque es mixto, ¿no? ujú. Ujú. Sí, eso también es un tema a tomar en cuenta. Sí, muchas gracias. Marvel, ¿querías decir algo? Sí, maestra, en relación a lo que consultaba, si esta investigación daba suficiente información. Creo que sí y que también cumple con lo que ellos plantean de poder dar espacio a otras investigaciones. Ujú, Porque a manera general, o sea, entiendo que los resultados van a orientar a cuál es la percepción en relación con estas tutorías académicas comprendidas como un reforzamiento en aquellas ujú, clases donde existen mayores dificultades. Y ujú, podría las respuestas ir orientando, si de pronto, especulando, ¿verdad? Que en esta situación se viene el interés de hacer este estudio, porque a pesar de que existen esos espacios de aprendizaje, los estudiantes no lo están utilizando. Entonces, ujú, ¿por qué está pasando ese rechazo? ujú, En realidad es algo personal, o sea, a mí me da pena o siento mucho nerviosismo que ujú, comprendan que necesito ese tipo de apoyo, ujú, o en este caso es porque en la manera en cómo proceden las tutorías no me hacen sentir bien, o los ujú, métodos utilizados de pronto pudiesen ser o los pudiese sentir hasta mucho más complicados que la clase normal. Viéndolo ajá, desde el panorama negativo, o sea, desde el positivo ajá. puede ser que aparezca desconocimiento de este tipo de espacio, entonces, entre muchas opciones que pudiese llevarme a otras investigaciones, como bien menciona. Ujú, Y no pues, sé, yo quisiera hacer una pregunta acá ajá. que sí he visto este tipo de escalas, sin Ujú, embargo he visto otras que la escala es inversa, o sea, ujú, empieza al totalmente de acuerdo y termina en totalmente en desacuerdo. En ese ajá. caso, ¿siempre se sigue manteniendo como escala Likert o tiene otra denominación el instrumento? No sé si tiene otra denominación, pero sí es muy importante ver justamente que las personas tengan claro que uno significa en desacuerdo y cinco de acuerdo, porque a veces pasa que se hacen bolas y si el 5 empieza aquí, luego la gente contesta al revés. Entonces, justo por eso las instrucciones son muy importantes. Y lo que decía Silvia, también hay algunas escalas donde este de indiferente no está. ¿No? Entonces tenemos que tomar en cuenta como todos esos factores. Muy bien, vamos a la última lámina ya para terminar porque son 7:04 y vamos bien de tiempo. Entonces, nada más es importante no olvidar, em, por un lado, que todas estas estrategias tienen sus ventajas y sus ventajas, como nos comentó Monse. Entonces, que no pensemos que es el modelo ideal que nos va a resolver todo y no olvidar que tiene también como ciertas carencias. Em, Reflexionar cuáles son las estrategias que les pueden servir a ustedes para los temas con los que están trabajando, con sus temas de investigación, y que a lo mejor pueden, no sé, introducir un cuestionario o alguna de estas herramientas. Y que hay una serie de pasos que estuve yo tratando como de hacerlas notar a lo largo de la clase, que es importante tener claro cuáles son los objetivos de la investigación, algo que hablábamos al principio, que incluso no había empezado la clase, que es con qué sujetos vamos a trabajar, si vamos a trabajar con maestros, con padres, con alumnos, y
de manera, pues, aunque no se ve ahí, pero de manera horizontal, que hay un marco teórico y hay unos referentes conceptuales que nos están dando la pauta para hacer las preguntas, ¿sí? O sea, hay una reflexión previa y vamos a hacer nosotros a utilizar, a diseñar estos instrumentos. Y que es muy importante las instrucciones, ¿no? Que la persona entienda muy bien qué es lo que le estamos pidiendo. Ok, ¿alguien quiere comentar algo más? No, pero yo sí tengo una duda acerca de una pregunta que le hice en el foro. Perdón, pero no entendí. Yo pregunté si las preguntas que vamos a utilizar en nuestro instrumento se las tenemos que poner en Word directamente, una tras otra. Para la actividad 2, Sí, porque las preguntas. hay que reportar el instrumento que utilizamos para hacer nuestra parte de nuestra investigación. Entonces, perdón, pero no entendí la respuesta y quisiera saber si hay que escribir las preguntas tal cual, del uno al tantos, y nada más sería esa la presentación del instrumento. O sea, ¿del cuestionario quieres decir? Exacto. O sea, lo que preguntas es si debes colocar las preguntas del cuestionario. Sí, porque como hice cuestionario, lo hice en un formulario. Entonces, saber si pongo el enlace del formulario o simplemente Ah, escribo las preguntas. ok. Mira, yo lo que te recomendaría es que sí las pongas. Ok. Para O no sea, lista. arriesgarte, mejor colocar ahí directamente las preguntas. Ok. Ujú. Y eso era. Ok, Gracias. Adriana. Perdón si no entendí tu pregunta. Ahorita vuelvo a ver lo que escribiste en el foro. Muy bien. Eso es todo. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Ok, chicos. Pues Creo que entonces, Luis Adán tiene una pregunta. a ver, Luis. Quien se Perdón. tenga que retirar, ya sabe que se puede retirar sin problema. Que Gracias, tenga muy maestra. buena noche. Buenas noches. Sí, profesora, mire, yo mis preguntas son dirigidas tanto para docentes como para alumnado. Yo Ujú, ya tengo las preguntas, yo ya tengo todo. ujú. ¿Tengo que subir solamente las preguntas o también tengo que subir preguntas con respuestas de cada uno? No, ahí más bien lo que harías sería como poner de una manera muy general qué es lo que te arrojan las respuestas. Ah, ok, ok, ok. Sí, es que vi que en la tarea decía que teníamos que subir la actividad, las preguntas, y yo dije, pero ¿con respuestas o sin respuestas? Pero ok, entonces solamente las preguntas y ver qué nos arrojó en el sistema. Bueno, las preguntas. Ajá, como, ¿se acuerdan que comentábamos que es como un demo? ¿Sí? ¿Se Ah, ok. acuerdan? Ajá. Entonces puede ser que tengan una respuesta em, interesante, pero también algo que es muy importante es a lo mejor que digan, pues me di cuenta que esta pregunta no funciona. Y si son preguntas abiertas, profesora, Ajá. ¿cómo le haría? Porque sí, en lo personal, tanto los alumnos como los docentes me dieron respuestas que la verdad para mi investigación sí fueron de muy buena material, Mm. porque me di cuenta que realmente los alumnos de en la actualidad sí ocupan mucho la inteligencia artificial. Ok, entonces justo lo podrías poner así, como lo estás diciendo. O sea, a partir de que implementé estas preguntas, me doy cuenta de la importancia que tiene la inteligencia artificial en los alumnos hoy en día. Ok, ok, ok. Ajá. Gracias. De nada, ¿alguien más? Ah, por aquí hay alguien en el chat. De ensayo con el instrumento como anexo. No, aquí no es un ensayo porque digamos que en un ensayo ustedes lo que hacen es
como tener una postura respecto a un punto. Entonces ustedes argumentan con dos o tres textos y dicen cuál es su postura. Por ejemplo, en México, que está ahora tan en boga la nueva escuela mexicana, cuando ustedes van a hacer un ensayo, van a decir, em, pues yo creo que la nueva escuela mexicana no funciona por tal, tal y tal, ¿no? Y van a discutir con otros textos. Entonces aquí no, en la actividad 2 no se trata de un ensayo, sino de mostrar pues todos estos aspectos metodológicos, como profundizar en esa parte de la investigación que están haciendo. Muy bien, ¿alguien más? Sí, de acuerdo a las indicaciones que nos dio, eh, en el orden de presentar la información, ¿tenemos que seguir ese orden? Yo lo que les diría es no. O sea, lo volví a revisar y Ajá. dije, háganlo de forma que sea congruente para ustedes, ¿no? O sea, Ah, que no se sientan como encorsetados en el diseño, porque ah, a veces nosotros pues vamos redactando y lo vamos presentando de una forma y no tiene que ser exactamente así, pero pues sí como tomar en cuenta o procurar que lleve esos elementos. de acuerdo, porque yo lo tenía escrito de una manera, Ajá. como presenté el video, y Ujú, después leyendo las indicaciones tuve que modificar a la inversa. ujú, ujú. Entonces me quedó esa duda. Entonces, Sí, o sea, como que al final ustedes están haciendo una narrativa, ¿no? Entonces, o sea, ustedes están estructurando el documento. deben de tener esos elementos, pero puede tener otro orden. Ajá, es lo que yo les diría, porque les digo, lo volví a ver y dije, pues no, no se trata de que quede así como punto uno, punto dos, punto tres. De acuerdo. Ajá, alguien más Gracias. pregunta aquí si los resultados serían la presentación de los resultados que arrojaron mis instrumentos, pero si contestarlos con la teoría. Ah, sin contrastarlos con la teoría. Mm, acuérdate que justo ahorita en clase les dije que las preguntas, como vimos en este último modelo, en este último instrumento, tienen como base la teoría, porque la teoría nos está generando los conceptos y las categorías con las que vamos a trabajar. Entonces, de ahí viene la relación de la teoría con los instrumentos. No sé si me explico. ¿Nos podría, por favor, un ejemplo al correo? Ah, claro, con mucho gusto, sí. Dice, ¿nos podría mandar, por favor, un ejemplo al correo o al foro para tener una idea más clara del esquema? Claro que sí. Sí, sí, sí. Y podemos estar en contacto todavía estos días para que sigamos como discutiendo el tema de la actividad 2. Sí, está bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, profesora, una consulta. Soy Silvia. Sí, Silvia. En las instrucciones dice, y usted también envió en una comunicación, que son 8 páginas como máximo, pero también tenemos portada y las referencias de las citas que incluimos. ¿Los 8 páginas consideran solamente el trabajo sin considerar portada y referencias? ¿O es todo? Normalmente es el cuerpo del texto. Ok, Ah. perfecto. Y otra pregunta. Ujú, Mm, Alguna de las partes de la sección 3 que dice diseña el instrumento, en la última parte dice anexa la versión final en tu reporte. ujú, Yo entiendo que el reporte es donde yo hablo de los resultados obtenidos y ahí voy a poner cómo luce el cuestionario, porque usted ujú, mencionaba a los otros compañeros cuando preguntaban sobre lo mismo, solo ujú, pon las preguntas. ujú. Yo había puesto las preguntas en la parte del diseño y pensaba poner el cómo luce el cuestionario en la parte donde hablo de los resultados obtenidos. Claro. ¿Es aceptable? A ver, déjenme ver. Yo lo había pensado como anexo, pero si me permiten verlo para que Ujú. tengamos como la Permiso. misma.
Profe, bueno, en mi caso yo adjunté, o sea, diseñé en el mismo documento y lo adjunté con las Ah, indicaciones, objetivos, monté la tabla y ahí mismo, o sea, va adentro, digamos, donde está el título, diseño de ajá, instrumentos, yo lo diseñé ahí tal cual y ahí va dentro de mi reporte, ¿verdad? De todo el trabajo. dentro del cuerpo. Ajá, exactamente. Yo lo junté así. Ok, No sé si estará correcto. a ver. Ay, no, no lo abrí. Aquí, ¿lo ven? Sí, Ok. Entonces, fíjense, lo que yo les decía es respecto a estas pautas de elaboración que no considero que tenga que ir en este orden, sino simplemente que incluya estos aspectos, ¿no? Entonces, preguntan ustedes como de si colocar el instrumento, ¿no? Por ejemplo, el cuestionario. Sí, en la parte 3, profesora, Ajá. dice, diseña el instrumento, elabora el instrumento realista y aplicable Ujú, y adapta a tu muestra. Y dice, ujú, anexa la versión final en tu reporte. ok. Yo había entendido que ahí se hacía referencia a la sección donde yo relataba los resultados obtenidos, que es la 5 y habla de versión final, como que, no sé, ponía las preguntas como especie de lista en la parte 3 y en la 5 ya ponía cómo lucía el cuestionario final. Ujú, No sé si es correcto o porque tendría que ponerlo como una imagen o ujú. solamente pongo las preguntas finales. Que creo que es algo que también preguntaba alguien ahorita, ¿no? Ujú. De si lo ponen como imagen, creo que era Adriana. sí. Mm, yo creo que aquí, por ejemplo, Adriana, lo que podrías explicar es que la herramienta la hiciste en Google, por ejemplo, Ujú, el cuestionario de Google. Pero creo que sería más adecuado que lo presentaran así como está todo el documento en Word. ok. Ajá. Sí, ok, Y explicar a la mejor en qué plataforma de internet lo están usando. Muy bien. de acuerdo. Entonces el instrumento se anexa en otra hoja. No, yo creo que lo puedes poner ahí. Ah, sí, porque dice anexa la versión final en tu reporte. Bueno, aquí lo pondrías, ¿no? O sea, ¿cómo quedó el cuestionario último? Ujú, Iría aquí. ok. En el corpus, entonces. En el corpus, sí, es lo que yo les recomendaría. Ok. Y luego, Silvia, me perdí. ¿Qué es lo que preguntabas respecto al punto 5? Que como en el 3 al final dice anexa la versión final de en tu reporte, a manera de secuencia, como usted mencionaba, en el 3 yo desarrollo el instrumento. Luego simulo la aplicación en el 4, en el 5 hablo de los resultados obtenidos y ahí como que voy a decir qué pasó y pongo ahí cuál es la versión final del cuestionario, ¿no? Yo aquí más bien lo que pienso es que lo que van a poner ustedes es de qué se dieron cuenta con el cuestionario. Em, lo que dijo ahorita Luis Adán, ¿no? Me di cuenta que la inteligencia artificial o no sé qué, no me acuerdo qué dijo, si tecnologías ya hoy en día son muy importantes para los alumnos. Ok. Entonces la versión final se pone en la sección 3 o donde hablemos del diseño.
Sí, porque todo esto es el reporte. Entonces, Ah, iría. perfecto. Ajá. Sí, esa era mi confusión. ¿Cuál era el O- reporte? Pensaba que el reporte era el 5 porque ahí al final habla del reporte, ¿no? Otra vez volvió a hablar del Otra vez reporte. en tu reporte, sí, pero este es como los resultados, ¿no? De aquello de lo que se Ya, dieron cuenta. Ajá. perfecto. Entendido. ¿Alguien más? Voy a volver a ver lo que preguntaron en el chat y lo pongo en el foro. Ah, un ejemplo, sí, claro que sí. Ok, chicos, pues si es todo, los dejo descansar y seguimos en contacto por el foro. Todavía hay bueno, hay una manita parada. ¿Hay una manita? Sí, Mariana. Mariana. Hola, profesora, buenas noches, perdón. Nada más, solamente me quedó una duda. Cuando aplicamos el cuestionario, ¿podemos combinar dentro de ese cuestionario alguna escala de actitud? O sea, ¿Cómo dentro de ese combinar? cuestionario que yo voy a aplicar, ¿puede haber escalas de actitud? Mm, ¿qué es lo que vas a estudiar? Lo de la capacitación. Ah, del deporte. Ajá, de deporte adaptado. Ajá. ¿Cómo es tu pregunta? Todavía no la diseño, pero ahorita estaba pensando que quizá para también abordar la parte de la pertinencia que comentaba dentro de mi explicación, sería bueno preguntarle a estas 3 o 4 personas que voy a elegir qué tan pertinente puede ser para ellos esta parte de esa capacitación o si los contenidos que yo pienso que serían los pertinentes podrían ser los adecuados para ellos, o sea, son los que realmente necesitan en su práctica o me estoy equivocando de contenidos. Ok, ¿te parece si me lo escribes por el foro y lo vamos como discutiendo? Vale, sí, profesora, Vale, se las pongo para ver si sí quedan ahí. muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Que tengan muy buena noche. Gracias. Igualmente, Hasta gracias. luego. Buenas Gracias, noches. Buenas profesora. noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Me fue. Aquí está.